Hola, hola a todos. Qué bendición poder tenerlos acá. Es un placer compartir de este podcast Cuenta Regresiva con ustedes. Mi nombre es Kevin Valverde y como siempre es un placer tenerles acá. Hoy tenemos un programa bastante especial porque a nosotros nos encanta aquí en Cuenta Regresiva poder tomar todos los temas de realidad y poder traerlos aquí a la mesa, discutirlos y conversarlo, pero sobre todo conversar qué opina Dios, porque creemos que todos los temas, todas las realidades nos dan una oportunidad para poder hablar de Dios. Y si hay alguien que conoce de esto es el doctor Luis Ángel Díaz Pavón. Él es el editor de la Biblia del Pescador. Así doctor, es. Qué placer tenerlo acá. Gran alegría, igual para mí. Gran gozo hablar con usted y compartir en Cuenta Regresiva. Me gusta el nombre. Así es. Sí. Tiene la sensación de que nos hace aquí a hablar lo que se tiene que decir. Pues me siento amenazado. Bueno, esta vez tenemos los relojes, los hemos detenido para poder darnos la oportunidad de conversar con usted. Privilegio, Doctor, gracias. Por cierto, quiero decirlo, esto es casi como un crossover porque él también tiene un podcast que se llama Escuela del Pescador. A ver, yo tengo dos podcasts. ¿Tiene dos podcasts? Sí, uno que se llama Viva la Biblia. Ajá. Es de 1 minuto. Es una reflexión diaria, de lunes a viernes. Una reflexión sobre algún tema o algún versículo bíblico. Su cuenta regresiva de 1 minuto. Sí, exactamente. Y entonces está Escuela de Pescadores. Ese es un podcast que comencé hace apenas 3 meses. Ajá. Así que está recién nacidito y está desarrollándose y hemos tenido una respuesta extraordinaria. Converso con amigos, Ajá, con teólogos, con pastores, con evangelistas y hacemos pedazos algún tema. Y es tema libre, cualquier cosa puede ocurrir. Esta semana, por ejemplo, fue el aborto. claro. Hablando de la perspectiva bíblica del aborto y de cómo ayudar a la persona que aborta o que quiere abortar. Que me parece que regularmente nos enfocamos mucho en es pecado, no abortes, Sí. pero ¿y qué de la jovencita que necesita? ¿Qué deberíamos estar haciendo? Exactamente. Bueno, conversé con gente que está dedicada a eso. Uh-huh. Así ocurre ese podcast. Doctor, me encanta el enfoque que usted le da a su entorno de vida de fe y es el tema del pescador. Yo creo que buen cristiano que ha leído la Biblia sabe que hace referencia al llamado que Dios le hace a sus discípulos. Es Mateo 4:19, ¿verdad? Venid a mí, yo os haré pescadores de hombres. Pero allí, ese pescadores de hombres no habla solamente de evangelizar. Ajá. Es mucho más que eso. Cuénteme. Porque una vez ocurre ese llamado y ese grupo de pescadores responden que sí, se van con Jesús por 3 años y medio, casi 4 años, Ajá, a una capacitación en todos los aspectos de la vida. Así es que ese llamado a ser pescadores fue un llamado al discipulado, a la formación. Fue Juan Wesley quien dijo una vez, si vamos a tener hijos, pues bastardos, es mejor no tenerlos. wow. Así es que Wesley le dijo a sus discípulos, usted tiene una responsabilidad con toda persona que nace de nuevo. Y en ese ambiente fue que preparamos este Nuevo Testamento del pescador. La idea es que cada nuevo convertido sea discipulado. Y uno de los trabajos más intensos que estamos realizando al presente es el de preparar gente para discipular a los que van llegando a la iglesia y para discipular a aquellos que ya llevan algún tiempo en la iglesia y necesitan ser formados. Voy a aprovechar para preguntar cuál es el enfoque de esta Biblia del pescador, el Nuevo Testamento del pescador, porque es la Reina Valera 1960. No es que le estás cambiando la Biblia, estás dando herramientas. Vamos a aclarar eso. Nuevo Testamento del pescador nada tiene que ver con la Biblia del pescador. Nuevo Testamento del pescador es para discipular nuevos creyentes. Biblia del pescador es una Biblia enfocada en la evangelización. Tiene 6 secciones la Biblia original. Y ahora voy a decir también por qué hablo de la original y una nueva edición. La original tenía 6 secciones que comienza con, cómo responder a las falsas sectas.
Ok, cómo interesante. responder a las doctrinas de las falsas sectas. Esa es la primera sección. Luego, una sección donde respondemos a la necesidad de la gente en términos de problemas, consejería. Así es que la primera es apologética, la segunda es consejería. Evangelismo directo, evangelismo personal. ¿Qué es eso? ¿Cómo presentarle el evangelio a determinada persona? Si le voy a predicar a un niño, seguramente tendré que utilizar ilustraciones y argumentos diferentes que si le estoy predicando a una prostituta, o si le estoy predicando a un homosexual, o si le estoy predicando a un político, a un deambulante o a un millonario, o a un intelectual. De seguro utilizaré recursos diferentes. La Biblia del pescador me da esos recursos para presentarle el evangelio a cada persona en su situación, en sus circunstancias y en su ambiente. Me gusta esto porque entonces le voy a hacer la repregunta de lo que usted ya me acaba de decir, pero quiero preguntárselo así. ¿Son todos los escenarios una oportunidad, sin importar lo que sea, son una oportunidad para hablar de Dios? Todos los escenarios. Todos los escenarios. Pero tal vez no voy a hablar de la misma manera. En evangelismo hablamos de preevangelismo, hablamos de evangelismo y hablamos de postevangelismo. Estamos hablando de la persona que necesita que le haga un llamado ahora. Y aquella que lo que necesita es que le sirvamos, le llenemos de repente el vientre, el estómago, le demos un vaso de agua. Y le modelemos a Cristo en su amor. ¿Se da cuenta que Jesucristo no obligó a nadie a convertirse? Recuerda que el joven rico que se acerca al Señor Jesús y le pregunta sobre qué tiene que hacer para ser salvo. ¿Tiene estas opciones? Jesús le dijo lo que tenía que hacer y al muchacho le pareció que era demasiado lo que Jesús pedía. Y se fue. Se da cuenta que Jesús ni le pidió el teléfono, ni la dirección electrónica, ni se fue corriendo detrás de él. Jesús se entristeció y a Jesús le dolió porque lo amó. Dice allí que lo amó, pero lo dejó ir. Así que no todo el mundo se va a convertir. Y los que se van al infierno voluntariamente. Pero nuestra responsabilidad es mostrarles el amor del Señor. Mostrarles que el Señor sí los quiere ayudar. Y decirle cuál es la verdad y cuál es el camino. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad no es salvar gente. Cuando alguien me dice, yo le he estado predicando a gente y no se han convertido, yo le digo, bueno, lo importante es que usted le predique lo que la Biblia dice que le predique. Lo demás es asunto de Dios. Anoche yo no estaba evangelizando. Anoche yo estaba enseñando a evangelizar. Pero cuando terminó la reunión, vino un hombre y me dijo, yo llevo varios años aquí en la iglesia y no me he convertido. Wow. Yo quiero convertirme. Eso fue impresionante. Usted dijo, wow, y yo dije, increíble. Lo que me dijo fue, evangelíceme. Diríjame a Cristo. Dígame cómo orar. Le dije, venga, ore conmigo. Después de darle una explicación, oré con él. Se convirtió, se fue. ¿Usted está preparado para oír esto? ¿A usted? Sí. Sí. Bueno, ahí llegó un segundo hombre. Hombres de 50 años. Y me dijo, yo he sido católico toda mi vida. Y hace unos años que soy evangélico. Era católico pecador y ahora soy evangélico pecador y no me convierto. Wow. Pero ¿qué posibilidad hay de que eso ocurra 2 veces en la misma noche después de una conferencia que no era para evangelizarlos? Claro. Pero querían hacer de nuevo. Sí, yo aproveché el momento, me olvidé de firmar Biblias, yo estaba autografiando Biblias, las dejé a un lado y me fui con él aparte y oró conmigo para recibir al Señor. Yo evangelizo en el avión, yo evangelizo en el mercado, yo evangelizo en el supermercado. Doquiera alguien me hace una pregunta, yo utilizo la oportunidad para meter a Jesús. Doctor, entendemos que el evangelizar, el evangelista es un ministerio dado por Dios.
pero Sí. que también es una comisión que tenemos todos los cristianos. Pues eso es importante y yo no creo que yo lo puedo decir mejor que usted, porque usted lo dijo de forma perfecta. Hay tal cosa como un ministerio de evangelista, a lo mejor si alguien lo quiere llamar evangelista profesional o de tiempo completo, no sé, como lo quieran llamar. Y está la responsabilidad de evangelizar que tiene todo el mundo. A todo el que vino a Cristo, Él lo quiere hacer pescador de hombres. Lo estamos haciendo bien como iglesia. Usted es una persona que pone mucho la mirada en este tema. Lo vemos en su lenguaje ministerial. ¿Usted es observador de esto? ¿Considera que lo hemos estado logrando? Soy observador porque ¿a qué vino Jesús? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Correcto. ¿Cuál fue la gran comisión que nos encargó a su partida, a su salida de la tierra? Y de hacer discípulos, predicar el evangelio. Es el trabajo que nos encomendó a todos. 90 y tanto % de la iglesia, de los cristianos del mundo, mueren sin haber conducido ni una sola vida a los pies de Cristo. ¿Qué dato más, dirían por ahí un bloguero, qué perturbador? Es perturbador. Es perturbador. 90 y tanto % de los creyentes nunca condujeron a una sola vida a los pies de Cristo. Entonces, tenemos que hacer algunos ajustes. Y hay un tema que me llama mucho la atención porque he notado mucho a esta generación en las iglesias. Bueno, los que somos congregacionales, que vamos a las iglesias, vemos que se habla mucho del crecimiento, e iniciamos las cruzadas visualizando el crecimiento dentro de la iglesia. Pero ya lo decía usted, hay un tema en el que tenemos que verlo más allá. No solo se trata de agrandar la iglesia, se trata de criar una iglesia. Sí. Yo soy un romántico de la iglesia local. Ajá. Y cuando alguien vive enamorado de la iglesia universal, a mí me preocupa un poco porque está enamorado de una iglesia que no se ve, que no se toca, con la cual no se relaciona. Nadie me ofendió en la iglesia universal. En la iglesia local sí, alguien me pisó el callo, se molestó conmigo. Yo soy un romántico de la iglesia local, así es que yo voy a trabajar para que la iglesia local crezca, se desarrolle y se multiplique. Y eso tal vez sea de vital importancia para la gente. La iglesia local no solo debe crecer. Ese versículo de Hechos, que la palabra crecía y se multiplicaba. Ajá. Esa expresión, cuando uno lo oye, dice, wow, esa iglesia estaba en avivamiento. Seguramente el gobierno le abrió las puertas para que predicaran. Seguramente la sociedad los trataba con gozo, con aceptación. No es verdad. Ese versículo ocurre en una espantosa persecución. Claro. Herodes estaba en contra de la iglesia. Habían asesinado a Jacobo. Ya había muerto el primer apóstol, habían apresado, habían arrestado a algunos de los apóstoles y los amenazaron con matarlos o expulsarlos de la ciudad si volvían a predicar. Así que una iglesia para nada cómoda. Para nada. Pero crecía y se multiplicaba. Y debemos procurar el crecimiento y la multiplicación. La pregunta es ¿para qué? Exacto. ¿Para qué? Porque si queremos grandes números, pero al final no estamos, lo mencionaba usted, quiero hacer énfasis en lo que usted ha dicho, lo de criar, de la responsabilidad que está después de llamarlo y traerlo a la iglesia. Sí, y posiblemente si decidiésemos ser más saludables en la forma en que trabajamos como iglesia, lográbamos mejores resultados. Mire, me gusta decirle a la gente, la iglesia es lo más parecido a un juego de fútbol. ¿Cómo es un juego de fútbol? Pues un juego de fútbol es un encuentro entre 11 de cada partido, 22 personas que compiten en una cancha. Ajá. Corren de un lado al otro sin límites, sudan, se cansan, se lastiman, sienten que mueren
¿sí? Así es que es gente que desesperadamente necesita descanso. Sí, claro. Los 22. Y hay entonces otras 20,000 que están en las gradas, gordos como yo, comiendo taquitos, palomitas de maíz, bebiendo gaseosas, echando gritos y criticando a los que están jugando. Wow. ¿Sí? Sí. Y los que están en las gradas necesitan desesperadamente ejercicio. Ejercicio. Wow. No hay nada más parecido a la iglesia. Unos pocos que hacen todo el trabajo que ya necesitan descanso. Y una multitud que los critica, aunque son del mismo equipo. Mira, animal, Porque fallaste criticar es muy el fácil. gol. Claro. Criticar es muy fácil a los que hacen la obra de Dios. Y Claro. ya casi quiero llegar a esto, pero me llama mucho la atención porque criticar es muy fácil desde las redes sociales a los ministros. Ahora se da mucho. Sí. Estamos en una época en la que necesitamos estar compartiendo la palabra de Dios y en realidad lo que estamos haciendo es criticando a la gente que sí está haciendo la palabra de Dios. Pregúntese por qué. Me pregunto por qué. Sí, uno tiene que preguntarse por qué alguien hace un podcast para tomar el video del sermón que predicó el pastor fulano de tal el domingo pasado Y criticar. y dedicarle el podcast a decir lo falsante, lo flojo, lo malo que es. ¿Y de qué sirvió? por qué en lugar de hacer eso no se dedica a predicar? Exacto. ¿Por qué? Porque si él predica no tiene likes, me gusta, no tiene seguidores. Tengo seguidores. Cuando agarro a un pastor famoso, lo coloco aquí, uso su nombre, uso su rostro, uso su experiencia y entonces me ven a mí y tengo seguidores y a lo mejor monetizo, esa es la palabra que hablo. Claro, monetizo. Monetizo un poco y me hago famoso por hacer eso. No, debemos ser famosos por hacer lo bueno. Debemos ser famosos por predicar el evangelio. Es más fácil y más efectivo encender una luz que maldecir las tinieblas. Se dedican a maldecir, se dedican a decir mal. Este es un apóstata. Sí. Este es, recuerdo el pastor Dante Gebel que los cristianos nos damos la licencia de ofender en cristiano. Este es un apóstata incircunciso. Y la gente se dedica a hacer eso, pero ¿qué hacen ellos? Esa es la gran pregunta. Es la gran pregunta. Entonces, ¿por qué me dedico a hablar mal, a decir mal, que no es otra cosa que maldecir, en lugar de encender una luz? Porque si la enciendo, nadie la mira. Porque mis luces no resplandecen mucho. Tengo que criticar a aquel, tengo que buscar a alguien que sí atraiga. No. Hay que encender luz. Es bastante curioso porque generaría más impacto en el reino de los cielos ir y encender una luz en una persona que los 50, 80 likes que yo puedo alcanzar criticando a un pastor, diciéndole, esto es un apóstata, porque de pronto se equivocó diciendo algo. Usted entenderá, pastor, que de pronto los predicadores que mucho tienen, muchas prédicas tienen en sus plataformas, en YouTube, es muy fácil encontrarle errores a la hora de haber dicho algo. Mire, es posible que cuando yo mire este podcast, dentro de unos días diga, ay, ¿por qué dije eso? y tal vez pienso, lo hubiese dicho de una forma diferente, o esa palabra no era con R, era con L, o me comí la S. Es fácil cometer errores haciendo algo como esto que estamos haciendo, o predicando el evangelio. Es fácil cometer errores. Tener detrás a un incircunciso persiguiente para hacer eso. Hacer análisis de cada palabra. No es provechoso. No es provechoso. No lo es. No lo es. Estaba en una reunión y un pastor me dijo, Pavón, ¿supo que fulano de tal cayó? Y le dije, pues no sé cuánto cayó, pero algo escuché algo de algo le había pasado. Entonces me dijo,
hay que hablar con la asociación, con la alianza, hay que hablar con los pastores, porque a ese hombre hay que cerrarle las puertas. Wow. Y dijo, ¿y por qué? ¿Y por qué sí? ¿Por qué hay que cerrarle las puertas? ¿Por qué mejor no abrimos los brazos y vamos allá y lo abrazamos y lo atendemos? De repente nos necesita, Pastor, necesita. Y nosotros hemos visto, lastimosamente, al menos yo llevo en mi tiempo que llevo trabajando aquí en Mundo Cristiano, hemos tenido la desdicha, tengo que decirlo, de compartir historias de pastores que caen, que definitivamente entran en momentos difíciles, como todo ser humano, porque nos puede pasar a todos, pero como ellos son más famosos, por decirlo de una manera, se les acusa más, se les demanda más, en vez de buscar la restauración. ¿Usted recuerda cuando Jesús le dijo a los discípulos, no vuelvan a leer los salmos, elimínenlos de las escrituras? ¿Usted recuerda ese pasaje? Recuérdeme, pastor. No, usted no lo recuerda. No lo recuerdo. Porque Jesús nunca prohibió leer los salmos. Porque Jesús nunca se molestó de que los salmos estuviesen incluidos. Él nunca dijo, al adúltero ese no lo lean más. No lo hizo. Nunca lo hizo. Hay que aprender de él. Nosotros queremos que ya no escuchen más lo que cantó fulano porque dijo no sé qué. Y que ya no escuchemos más el sermón de no sé quién porque cometió un error o porque pecó, porque cayó, como lo quieran llamar. En el orden bíblico es levántalo. Pablo, ayúdalo. Me acuerdo de Pablo decía, de una profecía, revisa. Toma lo bueno, sí, desecha lo malo. Así es. Y me acuerdo por lo tanto, hay malo. Exacto. Y me acuerdo muy bien de una vez que discutía el pastor Cash Luna y decía, y hay gente que lo que está haciendo es, de una profecía, toma lo malo y desechan al profeta también. Nunca lo escuché decir eso, pero es bueno el argumento. Y como iglesia estamos haciendo eso. Entonces, cuando llegamos a un punto donde queremos compartir la palabra de Dios y las personas de afuera llegan y ven los posts donde nos criticamos a nosotros mismos, no estamos haciendo nuestro trabajo. No es nada atractivo eso. Y no hay ningún problema en ir donde un hermano y corregirlo y levantarlo y ayudarlo. Hay que hablar ciertas cosas. Sí, y no hay nada malo en decir yo no estoy de acuerdo con esta doctrina. Alguien puede decir yo soy arminiano. Otro hermano puede decir yo soy calvinista. Y alguien puede decir ni lo uno ni lo otro. Me estoy inventando otra posición. Pues está bien, podemos diferir, podemos disentir e incluso podemos decirle a la iglesia, cuidado con esta conducta, cuidado con aquella conducta, cuidado con los que enseñan esto, cuidado con los falsos maestros. No hay nada malo en eso, hay algo muy malo en andar tras cierto, y siempre famoso. Ve, nadie dijo Periquito Pérez. No, tiene que ser alguien. El que tiene las 100 prédicas en YouTube. Sí. Así es que es digno de cuestionar cuáles son los motivos. ¿Es celo por la obra de Dios o es ganas de tener muchos likes? O las dos. Quiero poner esto sobre la mesa porque estamos tomando lo que decía Pablo, no hablar genealogías, no nos distraigamos en conversaciones que no tienen que ser. Tenemos que hablar el mensaje, independientemente de si eres calvinista, si eres milianista, cualquier postura que quiera tomar. Si hay algo que tenemos que hablar como evangelistas. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo le diría usted a las personas? Tomando en cuenta esta conversación, ¿qué es lo que sí tenemos que hablar y decirle a las personas? Pues a mí me parece que tendríamos que ser enfáticos en decirle a la gente, sin el evangelio no se puede evangelizar. Hay discursos en el ambiente cristiano que no incluyen el evangelio. Prédicas completas. Yo creo en sanidad divina. He creído en sanidad divina desde la niñez. Pero yo predico el evangelio.
Y el Evangelio puede incluir la sanidad. El Evangelio puede incluir una bendición económica. El Evangelio puede incluir tantas cosas. Pero básico y fundamental es decirle a la gente que Cristo murió por ellos. Que Cristo dio la vida, que Cristo los ama, que vino a eso, a salvarle. Y que el arrepentimiento es un requisito para poder recibir perdón. Tenemos que llevar a la gente al arrepentimiento, a la conversión, a la entrega al Señor. El Evangelio es determinante para la humanidad. Eso es lo que deberíamos estar hablando en nuestras redes sociales todos como iglesia pública. Yo creo que debemos mantenernos en el Evangelio. Claro. ¿Cómo hacer, y quería conversar de esto, cómo hacer para no sonar, porque estamos hablando de aprovechar todos los escenarios para hablar del Evangelio? No es distraernos hablando de otras cosas, criticando, sino aprovechar todos los escenarios que tenemos de la realidad. Usted lo ha mencionado en su podcast. Usted habla de diferentes temas de realidad. Lo comentaba del tema del aborto, de la música, que ahí estuve viendo algunos de los podcasts pasados. Todo es una oportunidad para hablar del Evangelio. Pero ¿cómo hacer para no sonar intensos y decir no me deja en paz este cristiano, solo me habla del Evangelio? A mí no me molesta que alguien diga eso de mí. A mí me preocuparía más que diga lo contrario. Que diga que no le hablo, que no le digo. Mire, hay una máxima en pedagogía que dice: lo que tú haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Nosotros tenemos que asegurarnos de que estamos predicando en el orden correcto. Y el orden correcto no es hablando, es viviendo. La idea sería, te predico con mi vida, y si tengo la oportunidad, también te hablo. Buenísimo. Si tengo la oportunidad. Nuestra vida es lo que transforma gente. Gente no se convierte porque yo hablo lenguas o porque hago una exégesis bonita de un versículo, pero mucha gente se acerca a la iglesia y se acerca a los creyentes porque ese hombre vive de forma diferente, porque ese hombre perdonó al que lo maldijo. Estaba yo en un cruce importante de calles en mi ciudad, historia verdadera. Venía un auto a más o menos bastante velocidad y de repente frena violentamente y casi impacta mi auto que estaba ahí estacionado. Era una mujer, bajó el vidrio y me insultó. Yo estaba estacionado donde ella quería chocar. Debo entender eso así, ¿verdad? Me gritó groserías. Y yo pensé en contestarle. Difícil. Yo pensé en contestarle. Entonces quedé ahí y en mi mente oraba: Dios mío, haz algo aquí, que yo no diga un disparate. Control. Sí. Y la señora se fue. Y yo no dije nada. Y quedé ahí medio frustrado con que no le contesté. No le dije lo que se merecía. Del lado de allá de la calle, un hombre no cristiano: pastor, no le haga caso a esas hijas del diablo. Oh, wow. Inconverso, un comerciante de la ciudad, hoy cristiano. No se convirtió por mi sermón, se convirtió por la conducta. Ese hombre se acercó a mí y comenzó a visitarme. Y después de un tiempo comenzó a visitar la iglesia. Pin Santos se llama. Sirvió a Cristo hasta su muerte. Wow. Sirvió al Señor. Así es que vivamos. La mejor manera de predicar a los cercanos sin que se canse es siendo ejemplo.
Siempre hay que aprovechar todas las oportunidades, pastor. Siempre. Mucho de qué hablar. Se nos fue el tiempo, pero un placer tenerlo acá. Mi alegría, gran gozo compartir con ustedes. Gracias a todos los que escucharon Cuenta Regresiva y estuvieron en este programa. Recuerde que puede seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mundo Cristiano. Pastor, rápidamente, ¿dónde pueden encontrar la Biblia del Pescador? Una de las Biblias la Biblia más vendida hasta el momento en su versión. ¿Dónde la pueden encontrar? Pues yo espero que lo que yo voy a decir sea cierto en todas las buenas librerías cristianas del país. Pueden encontrarla. Pregunten en su librería cristiana más cerca. Gracias por acompañarles. Que el Señor los bendiga.